Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión del mes de noviembre. Este mes de noviembre vamos a tener dos sesiones para cerrar este año académico y es para mí un gran honor presentar al doctor Edgardo Sild. El doctor Edgardo es un neonatólogo que entrenó y pasó la gran mayoría de su trayectoria profesional en Buenos Aires. En el 2015 se unió a la Universidad de Oklahoma y posteriormente en el 2023 se unió a la Universidad de Indiana. El doctor tiene un currículum extraordinario y me parecía fundamental tener una sesión con él para hablar de investigación en Latinoamérica. Con más de 100 publicaciones en la literatura, muy importante que hagamos el recorrido con él de su trayectoria hacia la investigación clínica, porque todos seguramente hemos leído algo de él y mucho más importante, seguramente todos la práctica clínica que realizamos es con base en uno de los estudios que él ha participado o ha organizado. El doctor Skill es un experto en estudios pragmáticos multicéntricos que han dado información con lo cual hemos cambiado nuestra práctica en neonatología. Entonces, pues como es de las grandes estrellas, no necesita mayor introducción, los dejo con la sesión y les agradezco a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Eh, bueno, muy buenas noches. Gracias, Daniel, por la invitación y por la presentación y esta oportunidad de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Mi nombre es Edgardo Shield, soy profesor de pediatría aquí en Indiana University y voy a empezar contándoles un poquito de mi historia y mi experiencia, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Yo me capacité hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde viví la mayor parte de mi vida y donde me capacité. Y trabajé muchísimos años en el Hospital Diego Paroicien en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Como ven en estas fotos, eh, es una zona de muy bajos recursos, diría que es la zona más pobre del conurbano bonaerense y con la mayor población, alrededor de 2 millones de personas viven en esa zona, y el Hospital Parisien es el único hospital de alta complejidad que atiende sus necesidades. Aquí ven un par de imágenes del aspecto que tiene la unidad del hospital. Como ven, tiene muchísimas incubadoras en poco espacio y no vemos tantas enfermeras. Es una unidad con 5.000 partos por año, de alto riesgo, con el 15% de las madres son menores de 15 años, el 20% de ellas no tenía en esa época control prenatal, y me encontré con un 3% de prevalencia de sífilis y 2% de madres HIV positivas. Em, lo que hice fue pedir ayuda y conectarme en colaboración con gente del Hospital Mount Sinai de New York, que tenía mucha experiencia en el trabajo en HIV, y armamos un programa conjunto con algunas otras instituciones en Buenos Aires, que el programa Fogarty nos ayudó a capacitarnos en investigación clínica, nos permitió intercambiar experiencias no solamente en HIV, sino en investigación clínica. Y otra cosa que encontré es que muchos de los niños fallecían en las primeras 24 horas. Entonces me conecté con el doctor Wally Carlo. En ese momento él estaba en Cleveland, me capacité en reanimación neonatal y me convertí en instructor del programa de reanimación neonatal de los Estados Unidos, y distribuimos el programa de reanimación no solamente en mi hospital, sino en todo el país. Y por eso también me convocaron del ILCOR, del Consenso Internacional de Reanimación Neonatal, hace más de 25 años, y desde entonces evaluamos la evidencia que hay detrás de cada recomendación en reanimación neonatal. En Argentina hicimos nuestro propio manual, y desde que me mudé a Estados Unidos formo parte del grupo de escritura de las recomendaciones para Estados Unidos, y en este momento soy el director de ese programa. Para comentarles cómo uno se inicia en investigación clínica, y a medida que empieza a contactarse, gracias a este contacto en investigación en HIV, nos invitaron a participar en un estudio multicéntrico para disminuir la transmisión vertical del VIH, y entonces pudimos participar de este estudio que cambió la práctica y confirmó que convenía tratar con 3 drogas a las mujeres embarazadas para bajar la infección por HIV en el recién nacido. También fuimos invitados por un grupo de Inglaterra para evaluar la efectividad de la gamma globulina en la sepsis neonatal,
y demostramos que no era eficiente y que no valía la pena seguir aplicando gamma globulina para disminuir la tasa de infección. También fue invitado por el doctor Wiswell de Filadelfia, en Estados Unidos, a participar del primer estudio, en mi caso, en el Hospital Parisien, en el manejo de los chicos vigorosos que nacían con antecedentes de líquido amniótico meconial. Y para compartir con ustedes, en ese momento, estoy hablando del año 1995, en el Hospital Parisien no había comité de ética, no había quien asesorara en investigación clínica, y tuve que consultar al Colegio de Médicos y a los abogados para que nos autoricen a hacer el estudio. Tuve que importar personalmente en la aduana los aspiradores de meconio, pero gracias a eso establecimos la primera experiencia, empezamos a transmitir los datos por computadora. Para contarles un poco de historia, el primer protocolo lo recibí por correo físico en mi casa, en mi domicilio particular, pero logramos capacitar a la gente, hacer buena investigación y participar de este estudio que cambió la práctica en el manejo de los recién nacidos eh, tenidos de meconio. Inspirados en esto, hicimos nuestra propia experiencia y diseñamos nuestro propio estudio, incluyendo 2.500 pacientes, comparando aquellos chicos que se aspiraban o no en el periné en el momento del nacimiento tenidos con meconio. Y pudimos desafiar y cambiar la práctica después de 40 años, eh, y dejamos de aspirar a los chicos en el momento del nacimiento. Eh, También fuimos invitados a participar de un estudio multicéntrico del Instituto de Salud de Estados Unidos con el doctor Wally Carlo, en un estudio auspiciado por la Red Global de Salud de la Madre y el Niño, que está auspiciado por la Fundación Bill Gates y el NIH. Y llamativamente, tuve que viajar al interior de la Argentina para encontrar sitios comparables con otros sitios en India y Pakistán. Y ya lo vamos a hablar más tarde, pero es como que uno tiene la sensación en Latinoamérica que somos pobres pero no tan pobres, y esto es bueno y no tan bueno, no tan bueno para conseguir fondos para hacer cierto tipo de investigación. Y realmente forma parte de los desafíos que quería compartir hoy con ustedes. Eh, este tipo de estudios multicéntricos y grandes y que pueden cambiar la práctica es un proceso que lleva aproximadamente 5 años. Cuando empezamos con una idea, lo primero que tenemos que hacer es hacer una búsqueda bibliográfica para ver si lo que estamos queriendo contestar, la pregunta que nos preocupa, no está contestada ya. Y luego de esa búsqueda bibliográfica, reconocemos que hay una brecha en el conocimiento y que todavía hay lugar para contestar alguna pregunta. Con eso diseñamos un estudio clínico, realizamos el estudio clínico, publicamos los resultados y eventualmente se puede producir un cambio en la práctica. Esto lo vamos a ver después si tenemos tiempo en las preguntas. Actualmente, en la misma dirección, publicamos con uno de mis discípulos, el doctor Shah, hace 2 años, auspiciado por el ILCOR, esta revisión sobre evaluando cuán útil es el uso de CPAP, de presión continua, positiva continua en la vía aérea, para prevenir la dificultad respiratoria. Y gracias a esta revisión descubrimos que no había suficiente evidencia, que había un solo estudio que prometía buenos resultados, que administrando CPAP en los recién nacidos nacidos por cesárea, sobre todo los recién nacidos pretérminos tardíos, disminuía su riesgo de dificultad respiratoria y de ser internados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces estamos en este momento por terminar un estudio de piloto donde estamos comparando la profilaxis de CPAP por 20 minutos contra chicos control sin ninguna intervención en la prevención de la dificultad respiratoria. Vamos a incluir 120 pacientes, ya incluimos 100, así que probablemente el año que viene podamos compartir resultados. Con esta introducción y compartiéndoles un poco parte de mi historia y de cómo fui ganando experiencia en realizar investigación clínica desde la Argentina, después de muchos años de haber transitado ese camino, decidí redondear mis conocimientos con una maestría en ensayos clínicos a distancia en la Universidad de Londres, y terminé como profesor visitante en el Hospital St. Thomas en London, y todo esto me permitió tener una visión más compleja y más abarcativa de los ensayos clínicos, y simultáneamente fui invitado a
a trabajar en la Universidad de Oklahoma, en Oklahoma City, en Estados Unidos, y terminé mudándome a los Estados Unidos hace 8 años, y más recientemente, hace un año, me mudé a Indiana, donde estoy trabajando ahora en la Universidad de Indiana. Entonces, en los próximos 35 minutos, la idea es eh, compartir con ustedes esta comparación de las diferencias entre Norteamérica y Sudamérica, tratando de contestar la pregunta: ¿podemos hacer investigación clínica seria y eficiente en nuestros países, en mi país de origen y en los países de Latinoamérica? Compartir cuáles son las dificultades vinculadas con los recursos, cuáles son los desafíos durante la planificación de estudios clínicos multicéntricos, cuáles son las dificultades cuando estamos implementando, algunas estrategias de cómo sobrellevar las dificultades, cómo evaluar riesgo y finalmente cómo cerrar el proceso y diseminar los resultados. Para tener una idea y no deprimirnos demasiado, fíjense, este gráfico nos muestra la inversión del mayor instituto de investigación del mundo, el Instituto de Salud de los Estados Unidos, que invierte hasta el año pasado por encima de 40 billones de dólares por año en investigación. Obviamente es imposible competir con los recursos. Lo que podemos hacer a veces es tratar de obtener parte de estos recursos. Y para que tengan una idea, por estudio, este estudio publicado recientemente muestra que más o menos aproximadamente un estudio clínico fase 3 en los Estados Unidos, o sea, la implementación de una droga nueva, de una intervención nueva, cuesta entre 11 y 53 millones de dólares. Entonces, cuando uno mira estas cifras, puede decir: evidentemente yo no puedo competir, no puedo hacer investigación clínica, no tengo ese dinero, no la hago. O pensar que lo podemos hacer nosotros con menos recursos, con el mismo compromiso, con la misma seriedad, pero requiere de un gran esfuerzo y cierta organización, que es lo que vamos a compartir en los próximos minutos. Esta es una tesis de doctorado publicada por un grupo en Colombia y describe en muchas páginas y caracteriza la investigación clínica en América Latina. Y me pareció interesante compartir la conclusión de estos autores, donde las presiones globales han alejado a América Latina del desarrollo de investigaciones clínicas que respondan a sus propias necesidades y vacíos de información. Esto es llamativo, puede ser desalentador, pero yo diría: no pierdan el entusiasmo, se puede hacer investigación clínica. Esta es otra mala noticia más reciente de Argentina, donde hubo un recorte en el presupuesto que pone a los científicos en el peor nivel desde el 2002, y estoy hablando del presupuesto para el próximo año en Argentina, para el año 2025. El nuevo presidente realizó un ajuste abismal y le quitó recursos a toda la rama científica y educativa. Por lo tanto, esto atenta contra la posibilidad de hacer investigación seria en nuestros países. Decidí compartir este gráfico, que, valga la redundancia, grafica. Como ven en este mapa, cambia el tamaño de los continentes en proporción a la mortalidad neonatal. Entonces, cuando uno mira esto, dice: bueno, no estamos tan mal en Latinoamérica. Claro, depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con Europa y Estados Unidos, estamos peor. Si nos comparamos con Asia y África, estamos mucho mejor. Pero como no es el tema de hoy, yo lo traje a colación, que en el momento que nosotros buscamos obtener recursos que nos ayuden a hacer investigación clínica, que nos ayuden a evaluar programas para disminuir la mortalidad o para mejorar la salud, tenemos que competir con los países del norte, que tienen otra estructura, que tienen otra prioridad. Por ejemplo, en el Instituto de Salud de Estados Unidos, uno tiene que convencerlos por qué queremos hacer un estudio financiado por Estados Unidos que no se aplique en los Estados Unidos. Y si queremos buscar recursos de lo que se llama instituciones de salud global, como la Fundación Bill Gates, etcétera, van a orientarse a países con alta mortalidad, que no son los nuestros. Nosotros tenemos mortalidad media, y entonces nos hacen menos o peores candidatos para ser elegidos donde financiar la investigación.
Cuando miramos cómo estamos en relación enfermera-paciente, que también forma parte de los recursos que nosotros podemos disponer, fíjense que en este trabajo publicado en 2016, donde describen la proporción de enfermeras por recién nacido, podemos ver que en los pacientes más graves la relación enfermera-paciente es 1 a 1, en los pacientes medianamente inestables es 1 a 2 y llega a ser 1 a 3. Eh, en mi unidad de origen en Argentina teníamos una relación 1 a 6 en terapia intensiva. En este trabajo publicado hace unos años en Colombia, también tiene una relación enfermera-paciente de 1 a 6 y evidentemente no podemos realizar la misma calidad de atención con esa diferencia en el número de enfermeras, no podemos realizar la misma calidad de investigación clínica con esa misma relación. Durante las próximas diapositivas y la próxima sección, voy a referirme específicamente a la investigación iniciada por el investigador. Como pueden ver en esta diapositiva, podemos clasificar los estudios clínicos multicéntricos en aquellos que inicia la industria farmacéutica, que está financiado por las compañías que desarrollan las drogas, aquellos diseñados por las grandes organizaciones como el Instituto de Salud de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, otras universidades. Yo ahora me voy a referir a aquellos investigadores independientes como yo o como cualquiera de ustedes que tiene una idea de investigación y quiere realizar un estudio, y que además, como no tiene suficientes pacientes en su unidad, está pensando en invitar a otros centros, a otros colaboradores, para tener un tamaño muestral suficiente. Entonces, vamos a tratar de ir disecando las distintas dificultades, a ver si no solamente, como yo soy una persona con cierto optimismo crónico, trato de no solamente identificar cuáles son las dificultades, sino cómo podemos compensarlas o atravesarlas para poder seguir adelante y de todas maneras realizar investigación clínica en nuestros países. Eh, Ustedes quizás estén al tanto de que el sistema en Estados Unidos y en muchos países de Europa, los médicos contamos con tiempo protegido. ¿A qué llamamos tiempo protegido? A un tiempo en el que nos pagan el salario, pero no estamos viendo pacientes. La mayor parte de mis investigaciones en mi tiempo en la Argentina las hice en mi tiempo libre, sin estar recibiendo ningún salario extra por eso, y en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, los médicos tenemos más de un trabajo. Entonces tenemos el trabajo en el hospital con bajo salario, el trabajo en la clínica privada que nos permite completar nuestros ingresos, y además de tener nuestros hobbies, si tenemos suficiente pasión e interés, convertimos la investigación clínica en otro hobby en el cual decidimos canalizar nuestra pasión, nuestro interés y nuestro tiempo, y muchas veces sin que eso sea reconocido en nuestra institución. Es importante en aquellas instituciones que quieren desarrollar investigación, que traten de colaborar entre los investigadores y decir, bueno, hoy yo tengo un día de investigación, tú ves mis pacientes, y mañana yo hago un poco de investigación y tú ves, y yo veo tus pacientes, y de esta manera podemos ayudarnos si reconocemos que la investigación clínica es una forma de crecer institucionalmente y personalmente. Otro tema importante es tratar de identificar los problemas locales que son relevantes, porque no se trata de contestar las preguntas que son importantes para Europa y Estados Unidos, sino se trata de ver si podemos contestar las preguntas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, uno de mis primeros estudios hace muchos años fue comparar aquellos recién nacidos que nacían en su domicilio en forma accidental, que teníamos muchos pacientes que llegaban por esta dificultad en el traslado. Nacían en su casa, pero no en estos partos domiciliarios planeados, con una obstétrica en su casa, con un equipo completo, simplemente que accidentalmente nacían en su casa o camino al hospital y eran traídos al hospital. Y en ese momento éramos muy agresivos con esos niños, los internábamos, les dábamos antibióticos. Entonces, mi primer estudio fue comparar estos recién nacidos que llegaban accidentalmente al hospital con los que nacían en el hospital. Y esto me permitió elaborar una estrategia de cómo realizar un estudio caso control y de no solamente aprender a realizar estudios clínicos, sino también a contestar una pregunta importante para nuestros pacientes.
Otra dificultad habitual es que muchas veces el cuidado clínico no es estandarizado. Entonces, si nosotros queremos comparar una práctica con otra, si todos los médicos no realizan el mismo procedimiento de la misma manera, si no atienden la misma patología con el mismo estándar, luego las comparaciones no son válidas. Entonces es importante que antes de embarcarnos en algún tipo de estudio clínico no controlado, tengamos un cuidado clínico estandarizado. Lo mismo es válido para los registros de los datos clínicos. Sabemos que hay limitaciones cuando uno hace un estudio clínico retrospectivo, pero tenemos que tratar de capacitar y de ser consistentes, que tenemos que creer en nuestros resultados. Tenemos que creer en los datos que escriben en las historias clínicas, porque un error en una historia clínica es un error, pero multiplicado por 100 historias clínicas son 100 errores. Y la otra cosa que es clave es que nosotros los médicos muchas veces somos muy omnipotentes y creemos que podemos hacer todo solos y necesitamos ayuda. Y el personal auxiliar administrativo hace las cosas mejor que nosotros y si se dedica solo a eso, mejor. Entonces, a veces, si yo cuento con un recurso y tengo que pedir ayuda y que alguien del hospital o algún laboratorio o alguna institución me ayude a hacer investigación clínica, lo primero que le pido es contar con personal auxiliar, un asistente de investigación, una secretaria que tenga un tiempo complementario asignado a la investigación. Eso es clave y ayuda muchísimo al éxito de nuestros estudios. Entonces, como decía, la estrategia inicial es contestar preguntas de interés local, integrar la actividad clínica con la investigación. Muchas veces nos encontramos con que, ustedes hacen investigación clínica y nosotros vemos los pacientes. Tenemos que ser los mismos y tenemos que tener un interés común, los que vemos pacientes y los que hacemos investigación. Porque lo que todos queremos es que mejore la atención de nuestros chicos. Queremos que mejore los resultados. Y para eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos atender a los pacientes, necesitamos crear evidencia para ver cuál es la mejor estrategia para atenderlos mejor. Y son actividades complementarias. Si son dos grupos muy distintos y no logramos integrar la investigación clínica a la actividad clínica, estamos en problemas. La otra estrategia importante es organizar redes locales. Tenemos que juntarnos con gente que tenga el mismo interés, empezar, si se puede desde el principio, decir, bueno, vamos a elaborar, a formar un grupo de trabajo donde nos juntamos una vez por mes, una vez por semana, a compartir ideas, a revisar la bibliografía, a ver si podemos elaborar juntos un protocolo para contestar e identificar cuál es el problema relevante. También podemos comparar resultados y decir, a ver, todos tenemos una mortalidad similar o la misma prevalencia de displasia broncopulmonar. Podemos hacer lo que se llama benchmarking, ver cómo hacemos para que un servicio adopte la práctica de otro. A veces, si nos agrupamos, es más fácil conseguir colaboración internacional. Si demostramos que tenemos recepción local, porque muchas veces alguna organización internacional no nos va a dar dinero si no demostramos que no nos vamos a pelear entre nosotros. A veces podemos lograr, por ejemplo, que el auspiciante de nuestro grupo sea la Sociedad de Pediatría Local o una ONG, y esto aumenta la credibilidad y esto permite con más facilidad que algún subsidio externo nos pueda llegar a nosotros. Educación siempre es importante, que nosotros traigamos capacitación, no solamente en investigación clínica, sino fomentar la evaluación de la evidencia, organizar lo que se llaman journal clubs, donde revisamos estudios clínicos que hacen otros, y de esa manera podemos tomar el modelo y entender por qué podemos creer en estos resultados o no, y si mejoramos nuestra lectura, mejoramos el diseño de nuestro próximo trabajo. Y la motivación es fundamental, porque ya que no hay dinero, por lo menos estemos motivados. ¿Y cuáles son otras maneras que no sea el dinero de motivar? Es compartir resultados, es compartir el éxito, es compartir el motivo por el cual estamos haciendo esa investigación, que sea relevante para todos nosotros. Vamos a ir recorriendo las etapas previas al inicio de un estudio y después en la implementación, para ver si podemos identificar en cada paso cuáles son las dificultades, por lo menos que en mi experiencia nos encontramos, y que pueden encontrar ustedes también. Como dije, empezamos con la idea.
tenemos una idea de investigación y dicen, ¡ay, qué buena idea! ¿Y qué hacemos con la idea? Lo primero que hacemos es tratar de ir a ver, hacer una revisión sistemática de de la literatura y ver si esta pregunta que yo me estoy planteando no fue contestada previamente. Y también es importante escuchar el punto de vista de lo que llamamos líderes de opinión. Y que yo con mi pregunta, además de haber revisado la literatura, le pregunto a mis colegas y a aquellas personas que son líderes de opinión, ¿qué les parece? Porque si a ellos les parece una mala idea, aunque yo haga mi estudio, posiblemente la práctica no va a cambiar. Entonces, una vez que cuento con el apoyo inicial y que les parece una buena idea también a los líderes de opinión, y que esta pregunta no fue contestada suficientemente, entonces sigo adelante. Si la respuesta a esto es no, vuelvo a empezar y pienso a lo mejor tengo otra idea mejor, porque esta idea no va a andar y es mejor que yo suspenda mi estudio ahora y no cuando es mucho más tarde. También lo que hacemos es analizar fuentes de posible financiamiento. ¿Tengo alguien que pueda ayudarnos? ¿Alguna institución que nos patrocine? ¿Alguna organización no gubernamental? La Sociedad de Pediatría local, la universidad local, una empresa que el hospital le compra todos los insumos, capaz pueda ayudarnos con algún importe para financiar parte del estudio. En Estados Unidos, si la respuesta a esto es no, el estudio no se inicia. En mi experiencia en otros países, la respuesta es sí, lo hacemos igual y me pregunto, ¿cuál es el mínimo presupuesto que yo necesito para poder hacer este estudio? No cuánto necesito. Porque si yo hago la cuenta de todo lo que necesito, incluyendo las horas médicas, incluyendo los traslados, etcétera, etcétera, el estudio no se hace nunca. Pero tenemos dificultades propias de Latinoamérica. El acceso a la bibliografía, que acá en Estados Unidos tenemos ahora las bibliotecas electrónicas con acceso directo a todas las revistas médicas. Y si mi biblioteca no tiene acceso, me lo consigue con una biblioteca de la universidad al lado y en pocos minutos tengo acceso a toda la literatura. Cuando yo empecé a hacer investigación hace muchos años, y esto delata mi edad, no había ni siquiera bibliografía electrónica, no había ni siquiera computadora accesible, había que ir personalmente a la biblioteca y si tenía que conseguir un artículo lo conseguía 2 meses más tarde. Sé que hoy en Latinoamérica todavía cuesta conseguir trabajos de revistas internacionales y hay que buscar si la universidad tiene un acuerdo, si la Sociedad de Pediatría tiene un acuerdo y si tenemos ayuda por algún colaborador en el exterior o entre universidades para conseguir la bibliografía y poder confirmar si la respuesta a mi pregunta no fue hecha ya. Y el tiempo protegido que ya mencioné, es importante crearlo si no lo tenemos. Y también a veces empezamos a comentar cuando empezamos con una idea nueva de investigación, resulta que algunos no están convencidos. Este trabajo que yo les presenté, que estamos casi por terminar, que es realizar CPAP profiláctico, cuando empezamos hace 2 años con esto, muchos eran bastante resistentes a la idea. Y tuve que empezar con aquellos que revisamos la literatura, que dijimos, nosotros revisamos toda la literatura y vemos que no hay evidencia y que hay un trabajo que muestra resultados prometedores. Entonces, tengo un grupo de entusiastas que son los que revisaron la literatura y empiezo con ellos. No tengo que empezar a convencer a otros de que es una buena idea. Los motivo, comparto la literatura, escucho la opinión y elaboramos juntos un protocolo. Y siempre en Latinoamérica nos olvidamos la importancia del presupuesto. Y cuando vamos a pedir ayuda, alguien nos dice, pero ¿cuánta plata necesitas y para qué? Entonces tenemos que ir preparados. No podemos ir y decir, más o menos, no sé, vamos viendo. Tengo que ir a una pregunta, una demanda concreta de cuánto dinero necesito y para qué, porque muchas veces, si digo para qué, ellos financian el qué, sin darme el dinero y podemos hacer el estudio. Esto nos pasó con el estudio de Meconio, que conseguimos un laboratorio que financió todo el tratamiento estadístico y de los datos, pero no me dieron el dinero a mí. Contrataron una empresa que nos facilitó el servicio. Entonces tenemos que ser muy creativos en Latinoamérica para organizar de forma diferente cómo realizar un estudio clínico con recursos limitados. Luego empieza la etapa de invitar colaboradores. Tenemos que definir cuáles son las intervenciones,
crear un diseño, un borrador de diseño de metodología, incluir al estadístico desde el principio y invitar a los colaboradores que les parece una buena idea y que creen que posiblemente puedan colaborar. Tenemos que hacer un plan de estudio, un presupuesto, y cuando pongo acá en rojo evaluación de riesgo, es porque estos proyectos pueden fallar. Y tengo que tener un plan B. Tengo que pensar, ¿qué pasa si un centro no puede poner sus pacientes? ¿Qué pasa si hay algún inconveniente y nos quedamos sin fondos antes de terminarlo? Es importante que ustedes sepan que muchísimos estudios, cuando leen la literatura, no terminan de reclutar los pacientes que habían planeado. Y esto es porque por algún motivo algo falló y no estaba previsto. Cuando tenemos conocidos que quieren participar, mi pregunta ¿es gente confiable? ¿Es comprometida? ¿Han demostrado respuestas previas? Cuando yo empecé a hacer investigación clínica e invitar colaboradores, mi primer requisito era que lean el correo electrónico todos los días. Parece hoy impensable que esto sea así. Hoy en día uno tendría que decir, tenés que tener un teléfono celular y contestar los mensajes. Algo que parece obvio puede no serlo. No solamente tienen que tener el interés, la pregunta es, ¿pueden hacerlo? Tenemos que contarles lo difícil que es, cuánto tiempo les va a llevar, qué es lo que esperamos de ellos. ¿Tienen acceso a los pacientes? ¿El hospital va a dejarles acceder a esos pacientes? ¿Tienen el lugar adecuado para por lo menos sentarse a llenar los datos? ¿Tienen acceso a una computadora? ¿El hospital tiene comité de ética? ¿Tiene alguna experiencia previa? ¿O nosotros tenemos que hacerles el coaching y acompañarlos en todo el proceso? Lo cual es posible, pero tengo que estar preparado, que me va a llevar más tiempo que si incluyo otro centro que ya tiene experiencia. Eh, Si yo soy el que inicio el estudio, tengo que organizar mi grupo coordinador. Idealmente, si voy a hacer un estudio multicéntrico, tengo que tener por lo menos un grupo de colaboradores conmigo, idealmente no médicos, pero también médicos que me ayuden a coordinar. Como dije, incluir al estadístico desde el principio, no solamente para el cálculo del tamaño muestral, sino para desarrollar eh, la base de datos, cómo quiere que yo le dé y le pase los resultados. En algunos casos tengo que hacer traducciones, tengo que aplicar leyes locales, si es que el estudio es internacional. Y luego tenemos que estimar el tamaño de la muestra, ya que el tamaño de la muestra da una impresión de objetividad que es falsa y que solamente es lo que decimos en inglés un intelligent guess. Estamos pensando que quizás voy a tener 300 pacientes y que con eso voy a tener una prevalencia del 20% y quizás la baje al 10%. Entonces empezamos a negociar con el estadístico y le decimos, mira, yo quiero contestar una pregunta que es comparar la incidencia de aspiración meconial antes y después del procedimiento, con o sin el procedimiento. Y en esto empezamos a negociar, porque yo le digo, quiero hacer este estudio para bajar la tasa de aspiración meconial del 10 al 5%, y me dice, bueno, necesitas 10.000 pacientes, y yo le digo, no tengo. Entonces me dice, bueno, si bajas un poco el poder, y si tenés más centros, o traes centros con mayor riesgo, terminamos haciendo el estudio con 2.500 pacientes. También es importante elegir un buen grupo control. ¿Por qué? Porque tener conclusiones válidas depende de un grupo control adecuado. Y citando al doctor Schultz y Grimes del Lancet, el uso de un grupo control subóptimo compromete seriamente el estudio clínico. Para llevarlo como analogía a otras áreas, si yo quiero comparar esta Ferrari, puedo decir que es un auto buenísimo o puedo decir que es un auto malísimo, y puedo decir que es mejor que quién, mejor que cuál. Si lo comparo con un BMW, posiblemente sea un poco más rápido, pero si lo comparo con un Fiat 500 va a ser muchísimo más rápido. Y esta comparación no es justa, pero también depende de cuál es la variable de resultado. Porque, por ejemplo, si hablo de velocidad, es lo que dije antes, pero si hablo de facilidad de estacionamiento, gana el Fiat. Si hablo de consumo en gasolina, gana el Fiat. Entonces, es importante que cuando yo elijo un grupo control,
tengo que buscar un grupo control realmente éticamente válido, realmente comparable. Si yo quiero decir que los resultados del tratamiento en la unidad de nivel 3 es mejor que en otra unidad de nivel 1, si estoy comparando tratamientos distintos, no es una comparación válida. Como nosotros somos humanos y todos tenemos algún tipo de sesgo, es importantísimo que tratemos de hacer estudios clínicos con algún tipo de ciego. Y incorporar el ciego en el diseño aumenta sustancialmente la confiabilidad y, y la robustez del estudio. ¿Cómo hacemos para pensar en establecer un buen ciego? Primero que nada, pensarlo. Siempre tenemos que pensar si podemos hacer un estudio aleatorizado, pero que también sea ciego. ¿Y cuáles son los tipos de ciego que yo puedo aplicar? El primero es el ciego en la asignación del tratamiento. O sea que nosotros ya sabemos que el estadístico elaboró una tabla de aleatorización, pero yo que soy el clínico, que estoy por implementar el tratamiento, idealmente no debería saber cuál es el tratamiento asignado a mi próximo paciente. Esto disminuye mucho el sesgo de selección. Y entonces, para evitar eso, lo que se puede hacer hay distintas estrategias. Eh, el sobre abierto a último momento, la computadora, pero es importante que este paso de asignar el tratamiento sea jerarquizado. Lamentablemente es un aspecto muy poco jerarquizado y cuando uno lee los estudios de investigación y mira metaanálisis, los metaanálisis serios desestiman aquellos estudios en los cuales no se explicó cómo se asignó el tratamiento o cómo la asignación del tratamiento fue transmitida al médico interviniente. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando un estudio aleatorizado en pacientes con cesárea, pero ya se sabe qué tratamiento va a recibir el próximo paciente, la cesárea próxima la cambio de orden y traigo otra cesárea primero porque yo quiero que esta cesárea reciba el tratamiento A y porque me cae simpática la paciente o porque yo ya sé que va a recibir un tratamiento que yo creo que va a ser mejor, entonces asigno el tratamiento a otro paciente. Entonces es muy importante promover el ciego en la asignación del tratamiento y cuando escriben el trabajo para publicar, lo expliquen. Y hay que repasar estos pasos muy críticamente antes de empezar para poder garantizar el ciego en la asignación del tratamiento. Luego está el ciego al momento de aplicar la intervención. A veces es muy difícil asegurarlo. A veces, si yo tengo dos envases que no son muy iguales, el médico interviniente o la enfermera se da cuenta que está aplicando una droga y no un placebo. A veces, si yo estoy administrando una droga que baja la glucosa, cuando yo veo el resultado del laboratorio, veo que la glucosa es más baja, me doy cuenta el tratamiento que el paciente recibió. Y a veces, dentro de un grupo estamos tratando que la intervención en sala de partos no se enteren los que están en la terapia intensiva neonatal y tengo que instruir muy seriamente al grupo interviniente para que no comparta el grupo asignado. Hay intervenciones que no se pueden cegar al operador. Por ejemplo, si estoy aspirando en sala de partos, la gente me ve. Si estoy dando surfactante, hay maneras de cegar el surfactante, pero lleva más trabajo. Es surfactante versus aire y tengo que poner una cortina alrededor del paciente para que nadie lo vea. Si estoy comparando un respirador convencional contra un respirador de alta frecuencia, todos se van a dar cuenta que el paciente está bailando arriba de la incubadora. Entonces, lo que puedo hacer es tratar de cegar la persona que está evaluando el resultado. Esto es más importante cuando el resultado es blando. Si es dolor, la persona que evalúa el resultado puede ser subjetiva, mientras que si es la muerte, en general, mortalidad, estamos todos de acuerdo cuando un paciente falleció. Todavía no empezamos el estudio y todavía tenemos que hacer varias tareas. Tenemos los fondos asegurados, o por lo menos los recursos, tenemos escrito el protocolo, tenemos que organizar el marco del estudio, detallar todos los documentos,
elaborar manuales de operación para que todos los investigadores hagan las cosas de la misma manera, elegir los centros de reclutamiento, organizar la logística, manejar la información, cómo vamos a recoger los datos, cómo los vamos a transmitir al centro que recoge los datos y procesa los datos en la base de datos, averiguar si tenemos que hacer un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de compartir datos entre las instituciones, establecer procedimientos administrativos, organizar capacitación, reuniones de capacitación de inicio, reuniones con los investigadores. Y nos encontramos con algunos problemas en esta etapa. A algunos centros les prometieron una estructura y no se la dieron. Les prometieron un respirador para poder participar y no lo compraron. Les prometieron una computadora asignada al estudio y no la tuvieron. El comité de ética tardó más de lo esperado. De repente cada comité de ética nos pide algo distinto y nos encontramos un día con que uno de los comités pidió un seguro de investigación para los pacientes y no lo teníamos. Tampoco teníamos el dinero para pagarlo. Eh, Empezamos a organizar reuniones y uno de los grupos no viene, entonces nos ofrece dudas si ese grupo va a poder participar. Y después tenemos grandes imprevistos. Uno de nuestros centros en Chile, lamentablemente, padecieron un terremoto y obviamente no pudieron participar. En la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, la provincia más grande, donde teníamos muchos centros participantes, cambió la ley y no se iba a poder hacer ese estudio porque no era compatible con la nueva ley de investigación. Una vez conseguimos que una compañía americana nos done todos los oxímetros de pulso para hacer un estudio y después descubrimos que los oxímetros de pulso los habían donado pero estaban en Miami y nosotros los necesitábamos en Buenos Aires. Entonces no teníamos recursos para importarlos, no teníamos plata para el traslado, no teníamos plata para pagar los impuestos. Finalmente no usamos esos oxímetros de pulso y tuvimos que contar con oxímetros de pulso locales. Entonces hay imprevistos y hay que buscar la manera de resolverlos y siempre planeamos que todo va a ser más fácil y más rápido y nos equivocamos. Pero finalmente logramos todo eso y podemos empezar. Estamos todos muy contentos, tenemos todo listo, chequeamos todas las casillas y empezamos. Pero cuando empezamos, no solamente requieren mucha creatividad y entrenamiento, sino mucha constancia y perseverancia, porque aparecen nuevos obstáculos en el proceso de hacer investigación clínica. Por eso es importante un buen piloto. No es una mala idea antes de embarcarse en un gran ensayo clínico, hacer un estudio piloto de factibilidad. Esto es lo que les comenté que estamos haciendo ahora con el estudio de depresión positiva continua profiláctica, porque es un estudio de factibilidad con 100 pacientes que nos permite ver qué anda bien, qué anda mal, probar las herramientas y aplicarlo después a otro estudio donde incorporemos más de 1000 pacientes, más de 10 centros, etc. Está demostrado en la literatura que aquellos estudios que no hicieron estudio piloto tuvieron mayores chances de fracasar. Una vez que empezamos el estudio, ¿con qué nos encontramos? Con que baja el reclutamiento, con que el consentimiento es más difícil de lo que esperábamos, con que faltan datos, con que la comunicación de eventos adversos es un problema, con que tenemos trámites pendientes ante los comités y nos piden más papeles, y cae el cumplimiento. Cae el cumplimiento por múltiples motivos que vamos a analizar. Lo primero es la baja tasa de reclutamiento, la ley de Azaña, que no es una pasta italiana, sino que es un señor que intentó hacer un estudio clínico, planeó incorporar 1000 pacientes y no enroló ninguno. Entonces se hizo famoso por su fracaso y siempre tenemos que desconfiar de la predicción inicial. Uno siempre piensa que va a tener más pacientes y siempre tiene menos. Por algún motivo, eh, cada vez que iniciamos un estudio, baja la cantidad de casos en esa patología. Pero además, nos pasa que decimos, bueno, a ver, ¿cuántos partos tiene tu centro? Si tu centro tiene 5000 partos y yo pienso que la prevalencia de displasia broncopulmonar en tu centro, asumo que va a ser similar a la mía, pero probablemente no. Entonces me encuentro con que la cantidad de pacientes que necesito de tu centro es mucho mayor.
Entonces no nos basemos solamente en el número de partos o en el número de consultas para estimar el tamaño muestral. Tenemos que además evaluar la prevalencia de cada resultado primario del estudio. Y si el centro que estamos por incorporar tiene baja prevalencia de la patología que queremos analizar, probablemente convenga no incorporarlo. También conviene no incorporar un centro que no estamos convencidos que vaya a cumplir, porque es mucho más trabajoso y políticamente más complicado discontinuar un centro que no iniciarlo. Ejemplos que tengo en mi experiencia, por ejemplo, estábamos haciendo un estudio de virus incisional respiratorio y ese año tuvimos una epidemia en Buenos Aires del virus de la gripe A1 y entonces como toda la población se estaba cuidando del virus de la gripe A1, no tuvimos casi pacientes con virus incisional respiratorio. De repente estábamos haciendo un estudio con líquido meconial y como aumentó la tasa de pretérminos tardíos, disminuyó la tasa de meconios porque aumentaron las cesáreas. Mejoró la obstetricia y teníamos menos pacientes deprimidos, con bajo Apgar. Mejoró el manejo del oxígeno y bajó la tasa de retinopatía, de displasia broncopulmonar. Íbamos a hacer un estudio con eritropoyetina y se incorporó simultáneamente una mejor atención a las transfusiones, mejoraron la técnica de microprocedimientos y había menos transfusiones. Entonces, cada vez que empezamos un estudio, tenemos menos casos de los que queríamos tener y es un nuevo desafío. El consentimiento informado es el documento más importante de un ensayo clínico. Y tenemos que asegurarnos que todo el personal y que todo el grupo de investigación comprendió la importancia. No es más o menos le pedimos permiso. Es un paso muy importante en la investigación y ninguna presión para tener más pacientes debería ir en contra de realizar un buen consentimiento informado. Y tenemos que diferenciar un consentimiento formal de aquel que es éticamente válido. No es, señora, firme acá. Es, señora, mire, estamos realizando un estudio, le explicamos los riesgos, los beneficios, le damos tiempo para pensarlo, le damos tiempo para hablar con su familia y luego participa del estudio. Y otro tema muy importante es que a veces tenemos grupos en los que llamamos que no hay equipoise en el centro. Es decir, que el grupo no está convencido de que realmente no sabemos la respuesta. Y si ellos están convencidos, por ejemplo, me pasó con un grupo que estábamos por iniciar sildenafil en el tratamiento de, de la hipertensión pulmonar, y resulta que queríamos iniciar el tratamiento endovenoso y el grupo local decía, no, pero si nosotros tenemos experiencia con el sildenafil oral y sabemos que en la hipertensión pulmonar nos va bien, y no había ninguna evidencia. Pero si nosotros no tenemos un equilibrio de opinión en el grupo, no conviene que iniciemos ningún estudio. Lo mismo pasa con manejar alto o bajo oxígeno, con demorar la ligadura del cordón, ventilación a presión positiva, distintos procedimientos que podemos iniciar. Si el grupo no está convencido de que no sabemos la respuesta, no conviene trabajar en ese lugar. Importantísimo no desanimarse, no rendirse, y a esta altura del partido casi recién iniciamos el estudio, pero tenemos que motivarnos y decir, si tenemos un buen estudio, tenemos una buena pregunta, la vamos a contestar. Y tenemos que ser consistentes en revisar los datos a medida que hacemos el estudio, porque si faltan datos, tengo que visitar el centro, explicarles cómo se completan los datos, detectar cuál es el problema y no enterarme después de haber enrolado 500 pacientes. Si no hay consistencia, no puede ser que el paciente tenga una edad gestacional de 25 semanas y 3 kilos de peso. Tenemos que alentar a comunicar los eventos adversos en tiempo y forma, capacitar a los centros de cómo se comunican, preguntarle a cada centro si comunica a su comité de ética, completar y ayudar a los centros. Si no estamos aportando fondos, lo que hacemos desde el centro coordinador, que estamos más motivados, le ofrecemos ayuda en cómo completar los datos y cómo hacer los trámites. Y luego cae el cumplimiento. La gente a lo largo del tiempo se desanima, se cansa, entonces tratamos de resolver imprevistos y ayudarlos. Si el consentimiento era difícil,
buscamos manera de facilitarlo. Si no hay suficientes datos, buscamos manera de obtener datos de manera más sencilla. Si no tienen materiales que nos pasó, tratar de reponerlos lo antes posible y aceitar el mecanismo en el cual nos avisan que necesitan más material para el estudio. E igual que el cumplimiento, entonces tenemos que seguir buscando estrategias para sostener a nuestros colaboradores, tener una comunicación fluida y permanente, un respaldo continuo. A veces conviene comenzar con algunos centros como si fuera un estudio piloto o prueba y ver después cómo fue esa experiencia y pasar a otros centros. Hacer lo que los chilenos llaman marcha blanca en cada centro, que es la simulación, sin pacientes. Es decir, a ver, hagamos de cuenta que mañana pongo el primer paciente en este estudio y vamos recorriendo paso a paso a ver cómo nos va. Hacemos reuniones periódicas con todos los coordinadores para compartir dificultades y cómo cada centro resuelve esas dificultades y nos ayudamos entre nosotros compartiendo la experiencia. Es fundamental el trabajo en equipo, igual que en el deporte. Eh, en mi experiencia, estos son mis distintos grupos de colaboración. Mi grupo en Buenos Aires, mi grupo en Oklahoma y mi grupo actual acá en Indianápolis. Tengo el privilegio de tener enfermeras de investigación, coordinadoras, asistente administrativo, eh, y esta gente hace las cosas mejor que nosotros los médicos y nos ayuda con los trámites, a verificar los datos. No tiene que ser un médico el que haga el procedimiento del consentimiento, puede ser una enfermera, puede ser una coordinadora de estudios capacitada. Es importante visitar los sitios. Hacemos una primera visita de factibilidad, porque no es lo mismo que me cuenten lo que es el centro, sino ir a visitarlo y ver cuál es mi impresión del centro. Ahora estoy ayudando a uno de mis discípulos a hacer un estudio en África y él estaba convencido de que vamos a poder hacer el estudio en uno o dos centros que el investigador principal le brindaba confianza y cuando lo visitó, después de mi insistencia, se dio cuenta que el centro no iba a poder participar. La visita de factibilidad la podemos hacer virtualmente, pero mejor en persona. La visita de inicio hoy la hacemos virtual, donde explicamos en qué consiste el estudio, cuáles son los pasos a seguir, recorremos la hoja de llenado de datos. Yo personalmente creo en visitar los centros. Me ha tocado visitar centros de Estados Unidos donde detecté errores que podían ser resueltos, donde vamos viendo paso a paso cómo hacen el estudio, que siguen todos los pasos descritos en el protocolo. Entonces hacemos visitas de monitoreo personal o alguien en nuestra representación. Y una visita muy, muy olvidada es la visita de cierre, porque todos creen que cuando se enroló el último paciente todo terminó. Tenemos que volver al sitio, cerrar todas las historias clínicas, completar todos los formularios, archivar los documentos y no todo terminó. Viene la limpieza de la base de datos, procesar los datos y la estadística, analizar los resultados, presentar los resultados en un congreso, escuchar la opinión de los colegas, enviar el manuscrito a publicar, previamente escribirlo, por supuesto, lidiar con los editores, eh, tener paciencia que nos pueden rechazar el trabajo en una revista y mandarlo a otra, cambiar el formato de uno a otro. Y, pero bueno, por algo será que nos hacen tantos estudios, pero es posible y pensamos que se puede hacer estudios de investigación independiente de buena calidad, pero requiere un marco organizativo sustentable, un trabajo en equipo artesanal, como si fuera una CRO, una organización clínica de investigación, pero sin serlo, posiblemente con la voluntad de muchas personas, con interés. Tenemos que buscar y responder dudas científicamente válidas, que sea éticamente adecuado y trabajar en equipo y con entusiasmo posiblemente lo logren. Bueno, muchísimas gracias por tu atención y aquí estoy para contestar preguntas o comentarios. Edgardo, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una sesión espectacular y sobre todo muy motivadora para intentar hacer investigación independiente en Latinoamérica. Pues sí, como bien expusiste, a veces, por ejemplo, en México,
si analizamos bien algunos estudios grandes de alguna vacuna pues hay participación de grupos mexicanos, pero pues la exposición de partir de una pregunta de investigación, buscar nuestras necesidades, etcétera, no es tan frecuente. Nos acompaña la doctora Ale Sánchez, que es la secretaria de la asociación, y ella es maestra en ciencias y pues también está siguiendo esta carrera de investigación. Lo primero que te quería preguntar es si puedes hacernos un comentario, ¿qué tan importante es que los centros comiencen midiendo sus desenlaces? Porque a veces gran parte del problema en nuestros centros es que se pierden en la parte asistencial, ¿no? Bueno, la prioridad es la asistencia del paciente, pero no tenemos datos duros. Si nos preguntan cuáles son las incidencias de displasia broncopulmonar, de retinopatía, entonces, ¿qué tan importante es medir y tener una sesión, digamos, mensual en los departamentos para ver cuáles son nuestros números? Me parece que es fundamental, no solamente para hacer investigación, sino para mejorar la asistencia. Si uno no mide sus resultados, no puede saber si está mejorando o empeorando. Y, y eso es crítico primero para hacer una autoevaluación y después para compararse con otros centros. Mismo como comentaba en la charla, si yo veo que mi centro tiene una incidencia de displasia broncopulmonar del 40% y en la misma población hay otro que tiene una incidencia del 20%, me voy a tratar de comunicar con ellos y ver qué hacen distinto de nuestro centro como para importar respuestas. Eh, yo creo que mucha gente trata de juntar muchísimos datos, pero tiene datos incompletos. Yo prefiero tener 20 preguntas o 20 datos en todos mis pacientes que tener 60 datos de algunos. Entonces, uno tiene que ser realista y decir, bueno, a ver, ¿qué cantidad de datos yo tengo capacidad de colectar seriamente en todos mis pacientes? Entonces, al cabo de 6 meses puedo ver nuestra incidencia de mortalidad, por supuesto, de incidencia de infección, incidencia por grupo etario, número de extubaciones accidentales. Hay mucho trabajo actualmente, muchas líneas de mejora de calidad. Y todos esos grupos lo que están haciendo es a lo largo del tiempo medir la incidencia de algunas variables clínicas. Si ustedes leen la literatura actual de Estados Unidos, hay muchos trabajos publicados en calidad, en mejora de calidad. Y esto ayuda a motivar y decir, bueno, ellos se propusieron cambiar un problema y es una estrategia. Yo hago investigación clínica, no hago control de mejora de calidad, pero sí veo cómo ellos lo hacen y es una especialidad en sí misma. Pero todo empieza midiendo tus propios resultados. Y por supuesto, si quieres contestar una pregunta, tenés que detectar el problema, y la única manera de detectar el problema es medirlo. Si tú quieres saber si en mi casa el presupuesto no me alcanza, yo digo, bueno, a ver, primero tengo que saber que no me alcanza y para eso tengo que medir mi presupuesto y después analizar mis gastos y ver si es porque estoy ganando poco o gastando mucho. Y esto vale para todos los resultados en la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos mucho la plática, como dice Daniel, creo que en nuestro país todavía es algo que cuesta un poco de trabajo y creo que es también por la sobrecarga de trabajo en muchas ocasiones. Como comentaba usted, aunque uno quiere hacer investigación, pues no nos da el tiempo, ¿no? Porque tienes que estar viendo a los pacientes y no tienes justo ese tiempo, es lo que comentaba, el tiempo protegido de dedicarte un momento o un tiempo a hacer realmente investigación y posteriormente pues hacer tus labores asistenciales. Y creo que eso es lo que al menos en el país no está, digamos que no se lleva a cabo en todos los centros. Sé que en algunos centros sí se lleva a cabo, pero no en todos lo hacemos. Y a veces es difícil porque aunque se tenga pues la iniciativa, las ganas, el tiempo que estamos en la institución no nos lo permite. Entonces, también creo que puede ser porque no tenemos desde la formación en medicina, al menos aquí en México, ahorita va cambiando un poco, pero cuando muchos de nosotros estudiamos medicina, realmente no teníamos mucha enseñanza de la investigación. Entonces creo, por ejemplo, en mi caso al menos, hasta que salí de neonatología fue cuando pues me empecé a cuestionar muchas cosas y a querer justamente saber
cómo podíamos ayudar más a los pacientes y entonces uno se empieza a entrar más en investigación. Pero creo que a muchos nos falta eso desde la formación. No sé entonces usted si donde en Argentina tengan ya formación desde que son estudiantes o qué es algo que se sugeriría también justo para todos los médicos en formación, porque si a lo mejor uno va a ser el líder, los demás si ya saben algo de investigación, podrían participar, a lo mejor no, digamos, no cada quien tener una parte pequeña, pero creo que sería más fácil, porque a veces si es una sola persona, como dice, ¿no? Uno solo, pues no se puede, o sea, sí se tiene que trabajar en equipo. Sí, yo diría que hay distintas estrategias. Lo primero y principal es promover la lectura crítica de trabajos científicos y ver cómo otros realizan esa experiencia. Segundo, tratar de hacer pequeños pasos, baby steps, o sea que primero tratar de realizar estudios observacionales, estudios de corte, no pretender el primer día hacer un estudio de intervención. Y, y si ustedes tienen la inquietud y detectan la falencia, puede ser perdón, invitar un grupo de expertos que les den un curso al respecto o traer a alguien de afuera que los ayude a guiarlos a iniciar esa actividad. Como cualquier otro aprendizaje, cuando el grupo detecta que quieren aprender algo, o alguno de los participantes del equipo viaja a otro lado a formarse o traen un docente a que los forme a varios en un grupo, en forma presencial o virtual. Pero lo primero es la motivación y la inquietud, y a partir de ahí conseguir a alguien que los guíe en cómo hacer paso a paso lo que se propongan completar. El primer paso es, tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? El problema puede ser la falta de capacitación o el problema es que tenemos un problema con los pacientes y no sabemos cuál es la mejor manera de resolverlo. En cuanto a los residentes, algo que observamos de repente aquí es que, bueno, los residentes de los fellows de neonatología se gradúan con una tesis, con un trabajo. Y diferentes centros lo manejan de distintas maneras. En algunos centros, digamos, el residente es libre de generar una pregunta de investigación y hacer el trabajo dentro de los marcos del hospital, pero eso también es poco factible porque pues es poco probable que entrando a la residencia de neonatología pueda hacer, o sea, por todo lo que implica un trabajo de investigación. Y al final, por los tiempos en lo que se hace la pregunta de investigación, se asigna un tutor, se presenta el trabajo, etcétera. Entonces, no sé qué experiencia tengan en ese sentido, digamos, el fellow que va a estar un par de años formándose en neonatología, justamente pensar más en hacer estudios de mejora de calidad, estudios observacionales, tratando de comparar algo, revisiones sistemáticas, cosas que a veces no se piensan y que pueden ser muy provechosas, pues incluso para la literatura. El, el, eh, ¿qué estrategias han tomado, digamos, en este sentido? Cuando un fellow se integra a un trabajo previamente existente, puede ser libre de generar una idea de investigación. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, el sistema aquí en Estados Unidos, los fellows tienen 3 años de formación y tienen aproximadamente uno de los 3 años en total, o sea, un tercio de su tiempo dedicado a la investigación. Algunos hacen investigación de laboratorio y muchos piensan que es difícil hacer investigación clínica y nosotros hemos demostrado que no, lo que requiere es que tempranamente en la etapa descubran una pregunta y puedan desarrollarla. Se cuenta con mucho más apoyo que el que pueden encontrar allá. Y lo que yo descubrí en algunos de los centros que trabajé es que los médicos jóvenes que son los tutores, como tú bien decías, del fellow, no tienen suficiente experiencia los tutores mismos. Entonces es importante conocer eso y buscar a lo mejor un cotutor o alguien que asesora en la investigación, el tutor asesora en la especialidad y juntos transitan este camino. Y en mi institución anterior tuve que creé un curso que se llama Mentor de Mentors, que es ayudar al mentor a aprender a ser mentor de sus discípulos, porque me pasaba que los residentes me hacían una consulta que su propio tutor no conocía cómo responderla. Entonces es importante reconocer cuál es el nivel de crecimiento de la institución y cómo ayudar a que todos crezcan simultáneamente. En muchos casos son los residentes los que generan eh,
la, in- la i- la iniciativa o los que traen inquietudes. Entonces, contestemos juntos la pregunta. Yo cuando viene un médico joven y me pregunta algo y no lo sé, lo tratamos de contestar juntos. Entonces, reconociendo que ser mayor o ser más experimentado no tenemos por qué tener todas las respuestas, aprovechamos que tenemos un fellow y junto con el fellow tratamos de contestar una pregunta y hacer algo que sea contestable en el tiempo que el fellow tiene para desarrollar esa pregunta. Eso es lo más importante. Tratar de evitar la frustración. Si yo soy muy ambicioso y pretendo que un fellow haga un estudio de 2.000 pacientes, voy a fracasar. Si lo ayuda a un fellow a hacer un estudio piloto con 60 pacientes, posiblemente sea exitoso y me dé una respuesta preliminar para marcar una tendencia de cómo ver si esa respuesta inicial tiene futuro. Y muchos fellows lo que hacen es un estudio retrospectivo em, con una base de datos que ya tienen en la unidad, y si no tienen base de datos, tiene que hacer una búsqueda manual de todos los pacientes. Muchas veces el fellow es ayudado por un estudiante de medicina si tiene eh, inquietudes, porque por lo menos acá en Estados Unidos los estudiantes intentan tener un acercamiento temprano a la investigación para tener de qué hablar cuando se entrevistan para la residencia. Los residentes quieren hacer investigación para tener de qué hablar cuando se presentan al fellowship, y los fellows quieren hacer un buen estudio para tener con qué presentarse a un puesto de trabajo. Y esta cadena hace que se promueva mucho la investigación seria y el reconocimiento y la búsqueda de fondos. También no es que es casual, es que si no lo haces quedas afuera del sistema. Exacto. Y justo lo que creo que sucede todavía un poco en nuestro país es eso. Les decía que es como, no es, digamos, como lo hacen ustedes, como un poco desde la formación médica, sino que cada quien va decidiendo si te gusta hacer investigación, si tienes la intención de hacerla y lo buscas un poco más formal. Pero creo que también algo que beneficiaría al menos a nosotros en nuestro país es que todos tuviéramos como médicos asistenciales curso de buenas prácticas clínicas, ¿no? Para que también justamente pudiéramos apoyar a aquellos médicos que pueden hacer más investigación y que no se entorpeciera de cierta forma también la investigación que se está realizando en los estudios, o igual para que pudiéramos trabajar con otros centros a la par, porque creo que aquí lo que nos falta también en el país es lo que comentaba, de que se fueran uniendo los centros y tener nosotros más estudios multicéntricos, porque en muchas ocasiones lo que nos limita también justamente es como el número de pacientes, y porque también dependiendo de las instituciones podemos tener diferentes incidencias. Entonces, creo que sí se tiene todavía que trabajar mucho en el país en cuanto a poder hacer estudios multicéntricos e incluso de diferente tipo de instituciones. Aquí nosotros tenemos instituciones públicas, también privadas, que incluso a veces es difícil hacer investigación en instituciones privadas porque a pesar de ser hospitales, también donde se realizan, incluso como decía el doctor Daniel, tesis, a veces se llega uno a sorprender porque no tienen comité de ética, ¿no? Entonces los residentes van a hacer tesis y cuando les decimos hay que someter el protocolo a comité de ética, nos dicen, pues es que eso no existe en mi hospital, ¿no? Entonces creo que sí es todavía una falta pues de mucho conocimiento hasta por las mismas personas administrativas o directores médicos, de que realmente para hacer una investigación de calidad, pues sí se necesita todo el proceso que usted nos acaba de comentar. Sí, a veces lo que hicimos en muchos casos es buscar la aprobación de un comité de ética independiente o externo. Estoy de acuerdo que no deberíamos hacer ninguna investigación clínica sin la autorización de un comité de ética, y entonces para lograrlo, si tú quieres hacer la investigación en una institución, buscamos un comité de ética independiente, y ese comité de ética independiente avala la investigación que tú estás por hacer. Yo creo que una manera de promover la investigación es primero crear conciencia de la falta de evidencia en muchas prácticas y promover que todos los médicos en formación empiecen a cuestionar el conocimiento nuestro de la gente con más experiencia y decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es la evidencia? Y desafiando a los médicos que solamente dicen
venimos de una medicina muy paternalista y donde los médicos íbamos transmitiendo el conocimiento porque en mi experiencia yo sé más y les digo a mis alumnos qué es lo que tienen que hacer. Yo quiero que mis alumnos me cuestionen y me pregunten por qué hacemos esto y si no sabemos por qué lo vamos a buscar y es una manera para mí interesante de mejorar la calidad de atención, de hacer mejor medicina basada en la evidencia, y es ahí donde surgen las preguntas que nosotros queremos contestar. Ya sea, como decía Daniel, evaluando resultados propios, pues si yo miro un estudio y digo que en otros centros la mortalidad es 10 veces más baja o implementan algo que nosotros no estamos implementando, hay muchas maneras de mejorar la atención si tratamos de cuestionar nuestra propia práctica. Muchas gracias. Hay algunos comentarios y sí, también, resaltando varias cosas que han pasado también a nivel nacional. La doctora Karina Feria, que le mandamos un abrazo, le mando una gran felicitación y habla del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hay pues asesoramiento para clínicos que quieren hacer investigación. De la misma manera, en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, abrieron una oficina de ayuda a la investigación donde hay gente fabulosa como el doctor Horacio Márquez, con el que hemos hecho muchos trabajos y pues nos facilita esa parte. Y de aquí le quería preguntar lo siguiente. Aquí pasa mucho que para ser investigador tienes que tener formación de investigador y la formación de investigador llega a ser tan riguroso que pues es difícil mantener tu trabajo asistencial y pues con lo que dura la facultad de medicina, la especialidad, la subespecialidad, muchas veces después es esperado, hay gente fabulosa como Ale que lo logra hacer la maestría y el doctorado en ciencias, pero a veces Vale es un gran ejemplo que sigue manteniendo su práctica clínica, pero siento que a veces existe un poco el divorcio ya después de la parte de los que hacen investigación, es una cuestión como más epidemiológica y la investigación clínica. ¿Qué consejo nos dan para equilibrar esa parte, justamente la importancia de que el clínico haga investigación? En realidad, lo que requiere que el clínico haga es algún tipo, hay formación virtual, online. Nosotros lo que exigimos es que nuestros médicos, que todo médico o enfermera que participe en investigación clínica cumpla con una serie de cursos básicos de lo que llaman Good Clinical Practice, buenas prácticas clínicas, que es un convenio con un instituto que está en Miami, que es el City Training. Entonces, la institución compra el curso y el Instituto de Miami certifica, depende del nivel de complejidad de tu participación en el estudio, tiene distintos niveles de requisitos para que el investigador pueda participar de ese estudio. Y el Comité de Ética no autoriza que alguien participe del estudio si no demuestra que certificó en ese certificado inicial o básico de buenas prácticas clínicas. Pero no es una certificación compleja, no es un curso, no es una maestría, es entender mínimamente cuáles son los conceptos de las buenas prácticas clínicas en investigación. O sea que, en mi opinión, para poder hacer una buena investigación clínica, lo que conviene es tener un buen estadístico que lo respalde, algún asesoramiento metodológico, pero no requiere tener una diplomatura especial para realizar la investigación. Sí, pues Lo mismo que para hacer un estudio en tu servicio y evaluar resultados, no tienes que ser un epidemiólogo. Puedes consultar a un epidemiólogo en algún momento, pero para implementar un estudio lo que hacemos es tener consultores, de la misma manera que para liquidar tus impuestos llamas a un contador, o si te tienen que contestar una cédula judicial, llamas a tu abogado. Existen expertos en metodología y expertos en estadística, pero no quiere decir que tú no puedas hacer la investigación con asesoramiento apropiado. sí, sí, justo, pues Daniel, por ejemplo, que realiza mucha investigación y aunque él dice que no tiene la formación, ahora sí que el título, etcétera, pero él es un ejemplo de que justamente aunque no tenga esta formación, pues obviamente sabe, ¿no? Ha trabajado en equipo y ha logrado, pues hacer mucho más investigación y eso que no puedan tener realmente la formación. Y tenía yo una pregunta en cuanto a a las empresas farmacéuticas, porque creo que también está un poquito como a veces satanizado
el apoyo de la industria farmacéutica. Por ejemplo, en algunas clases nos comentaba una de nuestras maestras que a veces el salir de la institución, o sea, la doctora ya es una persona jubilada de una institución de aquí que se llama Instituto Mexicano de Seguro Social, le había abierto las puertas incluso a la investigación con la industria farmacéutica, porque en muchas ocasiones como que se piensa que si vas a trabajar con alguna farmacéutica ya estás como que vendiéndote, ¿no? Sí. Entonces no sé cuál sería su opinión acerca de esto. La verdad que nosotros participamos de estudios de la industria farmacéutica porque son éticos y aprobados por el Comité de Ética. Y no es un conflicto para nosotros porque está aprobado por la FDA, está aprobado por el Comité de Ética, y es cierto que invierte mucho dinero en desarrollar drogas nuevas. Entonces nosotros recibimos muchas propuestas de la industria, evaluamos si nos parece ético, si es aplicable a nuestra institución, y lo que nosotros hacemos es utilizar los recursos porque la ventaja es que, primero, la ventaja de participar de un estudio de la industria farmacéutica es que entrena al personal en buenas prácticas clínicas. Se realizan estudios de alta calidad en cuanto a la calidad de la investigación porque las empresas que administran la investigación exigen que sean de buena calidad, monitorean los datos, monitorean el funcionamiento y traen dinero al servicio, que en nuestro caso lo usamos para financiar nuestra propia investigación iniciada por nosotros. Entonces, gracias a la industria farmacéutica, yo puedo mantener enfermeras de investigación que después también pueden ser utilizadas para hacer estudios que nosotros queremos hacer internamente, aunque no tengamos fondos. O sea que yo aliento a que sí, los centros hagan investigación. Para la industria lo que es muy difícil es hacer el primer estudio, porque vos para ser seleccionado como un centro que participe en la industria farmacéutica, te van a pedir experiencia previa. Es como cuando vas al banco a pedir un préstamo o a sacar una tarjeta de crédito. El primer crédito es muy difícil. Después, una vez que tienes crédito, que el Citibank te prestó plata, todos te quieren prestar plata. Entonces, lo importante es lograr hacer el primer estudio, ganar la experiencia, demostrar experiencia y credibilidad. A partir de ahí, posiblemente te sigan ofreciendo participar en otros estudios y yo no veo que ni una mala palabra, ni una mala prensa, ni un desprestigio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo la última pregunta que yo hago y Ale también si tiene una siguiente, pues un poquito estuvo muy bien cubierto en la plática, pero reforzar esta cuestión de tocar puertas, mandar correos y ver si lees algo de alguien que hace algo interesante, casi siempre te van a contestar. Dicen que nunca conozcas a tus ídolos, pero bueno, Ale y yo tenemos la experiencia de que casi siempre todos son increíbles y se han hecho, incluso eso ha dado pie a que podamos participar en algunas cosas, publicar algunas cosas o compartir algo de información. Entonces, poquito ahondando en esta parte de, sobre todo para los médicos más jóvenes que nos están viendo, cómo tocar puertas, cómo mandar correos, cómo... Sí, sobre todo, bueno, coincido contigo, no tener vergüenza, hacer preguntas, a contactarse con quien quieras contactar y, y hacer el esfuerzo de asistir a congresos, simposios donde puedes ver en persona a los autores, poder intercambiar opiniones, entender cómo piensan y eso motiva. Y traer la motivación a tu servicio y decir, estuve en tal congreso, presentaron tal cosa, ¿qué les parece? Hablemos con alguien para ver si podemos participar, y empezar de a poco. Y respecto a la certificación, mira, yo mi certificación en ensayos clínicos la obtuve a mis 50 y pico de años después de haber hecho investigación por 20 años, o sea que pude hacer investigación por mucho tiempo sin la necesidad de tener un certificado oficial de investigador. Y una última pregunta, ¿usted cómo, o bueno, en su equipo, cómo pudieron hacer, digamos, como que trabajar justamente con enfermería en investigación? Porque creo que si nosotros también estamos un poco todavía atrasados en eso, enfermería, creo que en algunos lugares, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, quise invitarlas a presentar algunos trabajos observacionales, etcétera, en un foro de investigación
y pues, tristemente me decían, es que no tenemos, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor era Tienen como que, justo el primer paso, ¿no? sí, Como motivarse, pero pero alguna estrategia. sí, mira, aunque no lo creas, yo estoy haciendo exactamente lo mismo eh, con mi grupo aquí en Indianápolis, no de enfermeras, sino de lo que llaman nurse practitioners, que son más que enfermeras, son casi Mm, médicos, te diría, y que tampoco tienen suficiente experiencia en investigación. Y, y es empezar de a poco, es leer juntos trabajos, es decir, bueno, leyendo, para las enfermeras, leyendo trabajos de las revistas de enfermería, no de las revistas médicas, pueden inspirarse y decir, esto también lo podríamos hacer nosotros. Y este trabajo mm, responde una pregunta, pero nosotros hicimos algo parecido y podríamos contestarlo. Muchas veces, em, acá hay dos cosas. Una, para que las enfermeras colaboren con ustedes en los estudios de investigación que ustedes quieren contestar, es motivarlas y hacerlas partícipes del estudio. Desde el principio, decir, tenemos esta pregunta, nos ayudan a contestarla, tenemos que medir resultados, tenemos que tomar nota de lo que le pasa al paciente. Y de la misma manera, ver si nosotros los médicos vamos a ayudar a las enfermeras a crecer con nosotros y, y ver al nivel de ellas, que digo ellas porque son mayoría mujeres, pero a nivel de los enfermeros en general, cómo pueden ellos a su nivel crecer al próximo escalón. Muchísimas gracias, Edgar. La verdad es que ha sido un placer esta plática, esta sesión, pues como parte de los temas que tocamos ahora en la mesa directiva, que ya casi cerramos, pues quisimos incluir cosas que creemos que son una deuda en nuestro país y bueno, pues una de esas es la investigación clínica, que claro que hay, o sea, hay grandes investigadores, hay gente que hace cosas muy importantes en nuestro país, pero bueno, creemos que es algo que tenemos que presionar más para que sea parte de nuestro día a día. Entonces, no sé si hay algún mensaje que nos quieras dejar para cerrar la sesión, sobre todo pensando en la nueva fuerza de trabajo, los médicos más jóvenes, cómo inspirarlos, como tú decías, justamente, y por eso creo que fue fundamental todo el panorama que nos diste, cómo hacerle para trabajar en una institución, luego irse al consultorio y a las 10 de la noche ponerse a trabajar en su protocolo o analizar datos, con, Mira, y quizá con la cuando, familia enojada en la casa, de dónde encontrar ese empuje para en eh, situaciones no favorecedoras seguir con la idea. Mira, cuando yo me hice cargo de mi servicio hace muchos años en ese lugar que les mostré, es que em, me preguntaba cómo hacer para motivar a mis médicos en un lugar que se cobra muy poco dinero y hay mucho trabajo. Y creo que la única manera es traer conocimiento científico, es motivarlos trayendo literatura médica, tratar de cuestionarnos diariamente y mejorar entre todos día a día. Si tú sientes que tu trabajo se convierte en una rutina y un desgaste porque siempre nos falta algo, va a ser muy difícil. Entonces la motivación es que tenemos mucho para aprender y en nuestro enriquecimiento mutuo es donde está el objetivo. De otra manera, pareciera que no podemos porque a otros países les va mejor, les pagan mejor, tienen mejores condiciones y a nosotros lo que nos queda es ayudarnos entre nosotros y mejorar día a día comunitariamente y teniendo un objetivo común que es mejorar la calidad de atención de nuestros niños. Muchísimas gracias, ha sido un placer esta sesión. Estamos en comunicación y quedamos muy agradecidos como asociación por compartir este No, momento con nosotros. gracias por la oportunidad y por la invitación y nos estamos viendo, Daniel. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Gracias, doctor. buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.